Bien, Shabbat Shalom, mis amados, muchas bendiciones. Gracias a todos los que han ido conectándose en esta noche a través de la plataforma de Zoom. Tuvimos un servicio de Shabbat recibiendo el día santo bien hermoso. Alabanza por nuestro hermano pastor Jesús. Muchas gracias por habernos dado la mano en esta noche. O buenos días, donde se esté viendo este programa, este video en diferentes lugares, países. Muchas gracias. Este que le habla es el pastor José Vargas de la congregación Yeshua Ner Tamid y nuestra pastora y doctora Nereida Romero. Le damos la bienvenida a todos. Nuestra congregación Yeshua Ner Tamid y el ministerio Besorat Tovat. Le damos la más cordial bienvenida y bendición por estar conectado con nosotros. Si usted quiere accesar a nuestro canal, solamente vaya allí a youtube.com a Besorat Tovat y nos puede escribir dándole un like, compartiendo y dejándole saber a otros de los maestros que el Eterno está levantando en este tiempo. Hay muchos maestros que el Eterno está levantando en este tiempo. Así que vaya también a los canales de ellos y comparta los estudios. Esta noche hemos decidido pues hacer una dinámica diferente para hacer solamente comentarios y preguntas, o hacer preguntas o hacer comentarios sobre la parashá de esta noche. Así que vamos a comenzar. La parashá Vaerá dice de la siguiente manera: y me aparecí. La Torá está en Shemot, capítulo Éxodo. Shemot, lo que significa nombres, en plural. Shemot, Shem es nombre y Shemot en plural es nombres. Éxodo, el libro de Éxodo, capítulo 6, del verso 2 al capítulo 9, verso 35. El Brit, la Haftará está en Ezequiel, capítulo 28, del verso 25 al capítulo 29, verso 21. Y el Brit Hadashah, Lucas, capítulo 11, del verso 14 al 22. Y también, perdón, es verdad que no está aquí, pero Romanos también, capítulo 9, del verso 14 al 24. Antes que nada, como siempre, damos comienzo a la bendición por la Torá de esta noche. Primero la decimos en hebreo y después la decimos en español. Baruch et Adonai Hameoran, Baruch Adonai Hameoran leolam baed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahalvanu mikol ha'amim, benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten hatorah. En español: bendito eres tú, Hashem, el bendito. Bendito es Hashem, quien es bendito por toda la eternidad. Bendito eres tú, Hashem, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has escogido de entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, Hashem, dador de la Torah. Resumen de la porción de esta semana: Vaerá, la segunda lectura del libro del Éxodo, y la 14ª lectura de la Torá se llama Vaerá, que significa y me aparecí. El título, como siempre sabemos, proviene de las primeras palabras del segundo versículo de la lectura, que dice: y me aparecí a Abraham, Isaac y Jacob como el Shaddai. Éxodo capítulo 6, verso 3. La porción comienza con 4 expresiones de redención por las cuales Hashem, Elohim, promete sacar a Israel de la esclavitud egipcia. La narración avanza para contar la historia de las primeras 7 de las 10 plagas que Elohim desató sobre Egipto. En esta parashá, en esta noche, surgen 12 temas. El primero es: Hashem promete la redención de los israelitas, capítulo 6, del verso 2 al 8. Hashem ordena a Moisés y a Aarón a presentarse ante el faraón. O sea, en este caso Moisés representaba a Hashem y
Aarón sería el profeta de Moisés. Número 3, descendencia de Rubén, Simeón y Leví, la genealogía de Moisés y Aarón. Éxodo 6, del verso 14 a 27. Número 4, Hashem les adelanta a Moisés y Aarón la rectitud negativa de Faraón. Éxodo 7, del 1 al 9. Moisés y Aarón se presentan ante el Faraón, la señal del Tanim o del cocodrilo. Éxodo 7, del 10 al 13. Primera plaga, la sangre. Éxodo 7, 17 a 24. Segunda plaga, ranas. Éxodo 7, 25 al 29 y 8 del 1 al 11. Tercera plaga, piojos. Éxodo 8, 12 al 15. Cuarta plaga, mosca. Éxodo 8 del 16 al 28. Quinta plaga, epidemia del ganado. Éxodo 29 del 2 al 7. Sexta plaga, úlceras. Éxodo 9, capítulo 9 del 8 al 12. Y por última, séptima plaga, granizo. Éxodo 9 del 13 al 35. Como siempre les recuerdo que todas estas historias están basadas bajo esta metodología de nuestro hermano y Moré Rico Cortés, y sabemos que en cada una de estas, o yo puedo decir a través de toda la Torá, vemos toda esta metodología donde habla de convenio, de justicia y bondad, honor y vergüenza, nueva creación, caos y orden, espacio sagrado, pureza moral y ritual, impureza moral y ritual. También está la de nuestra pastora, donde va directamente al alma, al corazón, a la vida de la persona, donde nos deja ver que Hashem es un Dios que es fiel a su convenio, y eso es lo que vamos a ver aquí en esta historia. Siempre tenemos que recordar que debemos de prestar oído, escuchar, guardar, hacer, amar, caminar y servir. Y cuando hacemos eso, caemos en la esfera de la bendición, y de esa bendición proviene vida, reposo, bienestar, prosperidad, fidelidad y lealtad. Pero sabemos que si nos salimos de la esfera de vida, igual como la del Moré Rico Cortés, caemos en caos, en vergüenza, exilio, rebelión, vienen las plagas, vienen guerra, viene hambruna, y esto es lo mismo que va a suceder a través de todo este libro de Shemot, del libro de Éxodo. Si usted quiere obtener estas metodologías, me puede escribir en Messenger, yo se las puedo enviar, o por email, y también puede ir a Tesoros del Templo y pueden accesar a ellas. El hermano Augusto tiene un libro más lueguito. Quiero dar primero un contexto para después pasar a las preguntas y comentarios. Que es cosmología en referencia a los egipcios. La cosmología es la ciencia que estudia la composición, evolución y propiedades del universo con el fin de entender su origen y evolución. Y esta palabra deriva del griego chorus, cosmo, que significa cosmo, orden, aoyá o logía, que indica el estudio. Y anoche, si no me equivoco, el pastor Augusto trajo un estudio y usó este libro que les recomiendo que también se hagan de él, o el PDF está en la metodología. Si usted necesita, lo quiere, solo escriba y se lo hacemos llegar. From Chaos to Cosmos, Creation to New de creación o tu nueva creación, por Sidney Greidanus. Es un PDF que nos va a ayudar a entender lo que significa el caos en el cosmos, creación y nueva creación. Resumen de la parasha. Hashem revela a Moisés utilizando las 4 expresiones de redención. Él promete sacar a los hijos de Israel de Egipto, redimirlos de su servidumbre para después adquirirlos como su pueblo elegido en el monte Sinaí. Luego él, Hashem, los llevaría a la tierra que le prometió a los patriarcas como
su eterno legado, y eso lo vemos allí en Génesis capítulo 15, donde Hashem hace convenio con Abraham. Moisés y Aarón hablan con el faraón repetidas veces para demandarle en nombre de Hashem, no en nombre de Moisés, no en nombre de Aarón, en nombre de Hashem, porque aquí quien se va a estar glorificando en todos y a través de sus siervos escogido como su representante es Hashem. Dejar salir a mi pueblo para que me sirvan en el desierto. El faraón se niega en todas las veces, eso lo vemos en toda la historia. El bastón de Aarón o la vara de Aarón se vuelve una serpiente y se traga los bastones mágicos de los brujos egipcios. Hashem envía una serie de plagas sobre Egipto. Las aguas del río Nilo se vuelven sangre, una plaga de rana azota la tierra, piojos infectan todos los hombres y bestias. Perdónenle de eso hay una plaga de animales salvajes, invaden las ciudades, la peste mata a los animales domésticos, dolorosas ampollas afligen para descender del cielo como una lluvia devastadora. Aún el corazón de Faraón se endureció y no dejaba, con todo y eso, no dejaba ir a los hijos de Hashem como Hashem había ordenado a Moisés. Estas fotos que están viendo aquí eran como los egipcios veían la cosmología o como ellos veían, interpretaban el globo terráqueo. Esta que ustedes ven aquí, esta es Maat, y esta era una diosa importante para los egipcios, que es cosmogonía. La cosmogonía es una narración mitológica sobre la cual se pretende establecer el origen del mundo, el ser humano y el universo. Estos son los dioses de los egipcios. Y una de las cosas que estuve estudiando esta semana, que los egipcios tenían más de 1500 deidades. Así que imagínense, cada dios o deidad que ellos tenían una representación y una función para los egipcios. Vemos a Muntu, Mot, Neftis, Net, Not, Osiris, Ta, Shu, Set, Seshá, Serket, Semet, Satet y Ra. Maat, la diosa Maat de la justicia de Egipto. ¿Quién es Maat? La antigua deidad egipcia Maat a menudo se conoce como deidad femenina, una diosa, pero en realidad se considera más comúnmente como una idea. Se decía que Maat era fundamental para el orden del universo y para mantener el equilibrio y el orden divino en el antiguo Egipto, ya que los egipcios, oiga esto hermano, consideraban su tierra como una representación del universo. Maat es la construcción integral que existió a lo largo de la antigua civilización egipcia. Cosmológicamente, Maat es el principio de orden impuesto por la creación del universo. En términos religiosos, Maat es una diosa o Neter que representa el orden o el equilibrio. Si usted ha visto la serie de Moisés, tú sabes que en esa serie de Moisés se menciona mucho el equilibrio y el orden cósmico. Por último, filosóficamente, Maat es un principio moral y ético que se esperaba que todos los egipcios incorporaran en sus acciones diarias hacia la familia, la comunidad, la nación, el medio ambiente y Dios. ¿Cuál era la representación de esta diosa que los egipcios veneraban? El nombre de Maat representa lo que es recto o verdadero y a menudo representa el equilibrio, el orden y la justicia. Así, la diosa era la personificación del orden y la armonía. Y de esto estaba hablando el pastor Augusto anoche, pues ya mismito, pues él nos traerá un poquito más. Se dice que se originó cuando Ra surgió de las aguas de Nun y por lo tanto a menudo se le conoce como la hija de Ra. Además,
Algunos la consideran la esposa del dios de la sabiduría Tot. Este trabajo extiende más allá de los límites de la antigua cultura egipcia y prueba su elasticidad conceptual. Se enfoca en la conceptualización de Maat como la base del universo, que contiene varias características o dimensiones. Ya estamos entendiendo las primeras láminas que les enseñé al principio sobre la cosmogonía y la cosmología. Que contiene varias características o dimensiones sagradas, simbólicas, visuales, funcionales, morales, orales y comunitarias. Maat fue representada como una mujer que llevaba una corona con una sola pluma de avestruz en su tocado. A menudo se le representaba como una diosa alada. El totén era una plataforma de piedra que representaba la base estable sobre la cual se construyó el orden, como decir esta que está aquí abajo. La base estable sobre la cual se construyó el orden, el monte primitivo que se dice que se originó por primera vez en las aguas de Nun o las aguas del caos diluviano. ¿Qué rol tenía esta diosa? Según la antigua creencia egipcia, después de que una persona muere, oiga esto, hermano, el dios de la sabiduría, Tot, lleva su alma al salón de la doble justicia. Aquí donde la presencia de otros dioses como Osiris, el señor de los muertos, también están las 42 asesores o jueces de Maat. El espíritu del muerto llegado del inframundo, Duat, conocido por Anubis ante el tribunal que precedía a Osiris, allí su corazón era depositado en uno de los dos platillos de una balanza. Recuerden que los corazones de los faraones eran pesados en balanza. Ponían el corazón a un lado y una pluma al otro. En el otro se depositaba la pluma de Maat. Los dioses formulaban preguntas sobre la vida del difunto. Y el corazón respondía por su portador. De acuerdo con lo dicho, el corazón aumentaba o disminuía de su peso. Oiga esto, hermano. Creo que estamos entendiendo ya lo que está sucediendo aquí. Tot anotaba las respuestas y la entregaba a Osiris, que finalmente dictaba sentencia. Si Ib era el más liviano que la pluma, Ib es el corazón, la sentencia era favorable y el difunto se aseguraba la vida eterna. No sé, como que esto no se les hace familiar a ustedes. Si el Ib era más pesado que la pluma, lo cual implicaba impureza, era arrojado a Amit, o sea, el cocodrilo, un ser con un cabeza de cocodrilo, piernas de hipopótamo y el resto del cuerpo de león que lo devoraba. Ellos significaban el final definitivo de la vida. Ya no habría más posibilidad de... Recuerden que esto era como los egipcios veían el mundo. Dice, perdón. Sin embargo, la realidad de la interpretación del concepto Maat fue abusado, incluso violado y malinterpretado a lo largo de la historia sociopolítica y sociocultural del pueblo egipcio. Los faraones desde la primera dinastía interpretaron el concepto de Maat. Recuerden que estoy trayendo un contexto para pasar a las preguntas y comentarios. No como justicia, pero como orden que se tenía que mantenerse como sea, y a cuenta de lo que sea, lo que condujo Maat a hacerse como un factor de estabilidad del régimen y de sus intereses, sin considerar los propios derechos del pueblo. El faraón ha jugado siempre con la libertad como si fuera su coto privado. Era difícil que ocurriese lo contrario de lo que imponía la voluntad del rey. Oiga esto, sin permitir que nadie le disputara el puesto o los privilegios que tenía.
Los faraones tendían de promover la palabra Ma'at como concepto referente únicamente al orden o a la estabilidad, es decir, en no contradecir lo que manda el faraón, no oponerse a sus hechos, no permitir a que nadie se haga frente a la voluntad divina del faraón, y que eso sería la única forma para evitar la anarquía. Así que las fuertes impuestos a la población y retener la mayor parte de los ingresos. El faraón, conocido por los sesiones de extensión que utilizaba su ejército para dominar la mayoría de la gente e imponer el concepto de la justicia Ma'at según esa visión coercitiva, concluyendo la preocupación por la estabilidad faraónica ha sido siempre una de las creencias de la cultura egipcia, mantener el orden con la injusticia. Es mucho mejor que la inestabilidad que produce inestabilidad. Así entendemos por qué entonces la mayoría de los egipcios a través de la historia han evitado usualmente la llamada anarquía, que se trata de salir fuera del concepto Ma'at como orden, obediencia y nunca levantarse contra el faraón. Este es lo que estaba ahí. Este es el animalito que si el corazón del faraón comenzaba a perder peso y estaba mal, este animalito que ustedes ven aquí se iba a comer el corazón del faraón, y el faraón no iba a pasar supuestamente a la vida eterna. Pero si esta plumita que usted ve aquí bajaba para abajo y este corazón se alzaba para arriba, el faraón era inocente de toda su culpabilidad. Pero sabemos que fue al revés. Dice, los pseudo dioses de Egipto y su conexión con las plagas. El río Nilo, Apis, dios del Nilo, Cunún, guardián de las fuentes del Nilo. Jeque, rana, fuente de la vida. Amnun, mosquitos, piojos, mosca, dios del aire. Ator, ganado. Apat, cabeza de toro. Isis, úlcera, magia y sanidad. Nut, granizo, diosa del cielo y el trueno. Min, langosta, dios de la cosecha. Ra, dios solar, sol, tiniebla. El rey de Egipto, el faraón, Anubis y Osiris, muerte del primogénito. Cuando Moisés arribó a la corte del rey de Egipto, recuerden que en el capítulo 7, Hashem le dijo que Moisés sería Elohim y Aarón sería su profeta. La figura de Moisés se presenta como el embajador de una deidad extranjera, desconocida para los egipcios en ese entonces. Debemos recordar que mientras José estuvo vivo y aquellas primeras generaciones después de la muerte de José, todos los hijos de Israel gozaban de un estatus privilegiado. Ellos entraron como siervos, pero terminaron como esclavos, parte de la élite. Esto gracias a los méritos de José. Una vez llegado este nuevo rey, los hebreos fueron desplazados de la primera posición a la última y más baja. O sea, de honor cayeron en vergüenza, en caos, en muerte. Mucho del pueblo de Israel se asimiló con la cultura egipcia. Dice, una vez llegado este nuevo rey, los hebreos fueron desplazados de la primera posición a la última y más baja, de un estado de honor a uno de vergüenza. Esto es debido a la gran asimilación, oiga esto, de casi de todas las tribus de Israel a la cultura egipcia. Sabemos ya que Hashem le había revelado a Abraham, le había revelado a Abraham, que lo leímos que está en Génesis 15:18, donde Hashem le dice a Abraham que Israel en una tierra extraña iban a ser esclavos, iban a ser esclavizados, pero que después Hashem, que es lo que estamos viendo a través de esta historia en esta noche,
que Hashem, lo que le había prometido a Abraham, él lo iba a cumplir, dejando así ver que Dios, Hashem, es fiel a su convenio y a sus promesas. Moisés comisionado como Elohim. Hashem lo envía con Aarón y juntos van a hablar con los ancianos del pueblo de Israel. Recuerde, no todo Israel se había asimilado a la cultura. Se presentan en Egipto como el embajador de Elohim de Israel. Hay un protocolo para tratar a un profeta de un Elohim desconocido. Y esto los egipcios lo entendían. Ahora estamos entendiendo por qué el faraón escuchó a Moisés. Por eso no lo matan. Y tenemos que recordar que Herodes tampoco no mató a Juan el Inmersor. El rey de Egipto no hace, pero vemos que el faraón no accedió aún con la orden y el mandato de Hashem. Entonces vemos aquí, comienza la guerra contra los dioses egipcios. Y sabemos que el único Dios que va por encima de cualquier Elohim que haya fabricado el hombre, Hashem Sebaot, es el único Dios. Yeshua dijo: yo no he hablado por mi propia cuenta. Moisés no habló por su propia cuenta, sino que el Padre, Hashem, mismo que me ha enviado, me ha dado mandamiento sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Juan 12:49. Apunte esta cita, hermano, porque prácticamente en esta noche estamos tocando casi parte de los profetas, la Torá y el Brit Hadashah. Juan 5:19. Por eso Yeshua respondiendo les decía: en verdad os digo que el Hijo del Hombre, que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta. Nada de lo que hizo Moisés lo hizo, y Aarón lo hicieron por cuenta propia. Todo fue Hashem a través de ellos. Hashem le daba la orden a Moisés, Moisés le decía a Aarón, Aarón ejecutaba. Sino lo que vas a hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Juan 7:16 dice: Yeshua entonces le respondió y dijo: mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Por eso Yeshua dijo: cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Moisés y su carácter tuvo honor en Egipto. ¿Por qué? Porque Moisés conocía los protocolos para presentarse delante de un rey. Tuvo honor en Egipto, ahora regresa con el honor más alto que pudiera tener cualquier persona. Recuerden que los faraones no se dejaban ver de las personas porque eran considerados como Dios. Como habíamos visto la semana pasada, Moisés se había criado en la corte del rey de Egipto, el faraón, como general, estratega, político, militar y conocedor de tratados entre naciones. El ego de Moisés tuvo que ser aplastado. Y hay un dato que muchas veces pasamos por alto: el hecho de que Moisés montó a su familia en un burrito para regresar a Egipto. ¿Dónde regresó Yeshua? A Jerusalén, en un burrito. Conociendo ahora que los egipcios no utilizaban los burros, porque la Biblia, la Torá nos dice cómo salió Moisés de Egipto. A él se le dio exilio, pero no dice si salió montado de un caballo, no se dice si salió en una carroza montado de los egipcios, no dice absolutamente nada, solamente se menciona un burrito. Pero para los egipcios,
Ellos no lo utilizaban porque los egipcios, eh, el que una persona montara un burrito era para ellos algo despreciable. Solo conociendo la manera, la cualidad, había arribado a Egipto. Por eso Yeshua vino en un burrito y entró en Jerusalén humildemente. Pero esta vez cuando Él venga, viene montadito en un caballo. El faraón, vemos que a través de toda esta historia sigue con su arrogancia, con su rebeldía de obedecer al Eterno. Pregunta, ¿quién es Hashem? Esa expresión desafiante fue la que utilizó el rey de Egipto en todo tiempo. El faraón se creía que era una deidad autosuficiente, arrogante, etc. Pero sabemos que a través de esta historia, el faraón iba a ser humillado, que iba a experimentar en carne propia lo que un humano puede padecer, mas no así una deidad. Y vemos aquí que el Eterno pronuncia un rib. Un rib es el término legal para un pleito entre dos partes. Es obvio que el pleito es contra el rey de Egipto y todo lo que él representa. Hashem comenzó a humillarlo cuando le dijo a Moisés: ve al faraón en las mañanas, porque sabemos que el faraón por las mañanas él descendía al Nilo y tenía un lugarcito privadito, y lo menos que se esperaba era que Hashem le iba a mandar a Moisés allí. El rey de Egipto no quiso escuchar a Moisés, y el reclamo que hacía el Eterno en boca de Moisés, Shemot 4:22, entonces dirás a Faraón: así dice el Eterno Adonai, Israel es mi hijo, mi primogénito, y te he dicho, deja ir a mi hijo para que me sirva, pero no te has negado a dejarlo ir. He aquí, mataré a tu hijo, tu primogénito. Y vemos que el caos eminente que quizás Egipto nunca había atravesado estaba a punto de llegar. Hashem derrotará a Egipto de una forma legal. Los hijos de Ra, los hijos de la luz, se quedarían sin luz, más los que esclavos, los que eran oprimidos, tendrían la luz verdadera. Vemos también que a través de esta historia se menciona lo de brazo extendido. Número uno, los egipcios estaban acostumbrados a escuchar las proezas del faraón y su brazo extendido. Ahora el brazo extendido de Hashem iba a drenar a los egipcios. El Hashem está cumpliendo así el juramento que él hizo a Abraham, Avinu, alzando su mano hacia el cielo. Y aquí esta palabra, como sabemos en el antiguo Medio Oriente y como nos han enseñado nuestros maestros, dice la expresión los tomaré como mi pueblo, es un lenguaje de adopción. En resumen, la parashá comienza mostrando un aspecto desconocido para los patriarcas. Ellos vivieron bajo una promesa de las cuales solo vieron una parte. Ahora estarían expuestos a las armas que el Eterno utilizaría. La misma creación sería sus armas, mientras que los dioses de Egipto, que no son dioses, quedarían en vergüenza. No se trata de cómo se pronuncia el nombre sagrado del Eterno, sino de conocer al Creador en otra dimensión. El rey de Egipto, Faraón, estaba maltratando al hijo primogénito del Eterno, Israel. El rey de Egipto quedará derrotado totalmente y tendrá que proclamar que el Eterno es el rey de los hebreos. Y ahí lo dejo, más luego hablo de esa lámina. Quiero pasar, si el pastor Augusto está por ahí, quiere argumentar más. El primo Martita se prepare también, ¿verdad? Y los pastores que estén por ahí, que quieran argumentar, hablar. Y ustedes recuerden, hermano, de alzar su manita para cualquier pregunta o comentario. Pastor Augusto. Gracias, mi hermano. Gracias, pastor.
Bastante completo el resumen que has hecho de lo que es la cosmovisión del antiguo Medio Oriente y cómo ahí siento como un eco. Ah, no, no, están todos los micrófonos, creo Ah, ok. que... Déjame chequear. Ah, está. Bueno, muy bueno, estaba diciendo que es bastante bueno y bien resumido que has hecho la visión de lo que tienen los egipcios de lo que es la cosmovisión o cosmogonía del antiguo Medio Oriente. Eso es algo que es bastante interesante y vemos, como mencionabas, que es un patrón que vamos a ver siempre en la Biblia, que desde Génesis hasta Apocalipsis, el tema de caos y cosmos está presente. Es algo esencial. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar el tema para entender, por ejemplo, en este caso, el tema principal de las plagas. ¿Qué es lo que el Eterno quería hacer con las plagas? ¿Por qué utilizó este método? Y algo ya adelantaste que fue confrontando las deidades del antiguo Medio Oriente, que era confrontar a las deidades de Egipto, pero tiene un propósito. Cuando nosotros entendemos lo que es la cosmovisión y la cosmología, que para muchos quizás es un término como que medio raro, no es muy común, es un término académico que determina la visión del mundo. En simples palabras, podríamos definirlo como, digamos, los egipcios o las... Recordemos primero que Israel no estaba solo en medio del desierto, estaba rodeado de otras naciones. Vemos que estaban los egipcios, que estaban los hititas, que también seguro me han escuchado hablar de los hititas y el hermano rico también. Estaban los sumerios, estaban los asirios, estaban los babilónicos, estaban los persas. O sea, eran sociedades totalmente organizadas, sociedades que tenían leyes, que hoy a través de la arqueología se ha descubierto esas leyes y tenemos acceso a esas leyes, y eso ahora nos permite comparar las escrituras con las leyes del antiguo Medio Oriente. Y vemos mucho vocabulario que va a ser parecido, pero el fin o el propósito es distinto. Vamos a ver que la Biblia va a mencionar cosas que están relacionadas a la visión, por ejemplo, de Egipto, de la cosmología de Egipto, que son, como recién decía el pastor José, son cuestiones místicas. Y el hecho de que la Biblia las nombre, por ejemplo, cuando habla del cocodrilo, ¿bien? Me gustaría compartir parte del fragmento del libro, porque esto es la evidencia que tenemos de acuerdo a lo que tenemos del antiguo Medio Oriente. Es algo que lo he venido usando desde el estudio de la porción pasada. Ayer compartimos con Caleb también algo del libro, y es interesante porque si nosotros queremos entender lo que es el libro de Génesis, Éxodo y Josué, deberíamos manejar este tema, la cosmovisión del antiguo Medio Oriente. Bien, el libro es el mismo que había presentado el hermano, el pastor José, que es este, que es muy buen libro, es recomendado por el More Rico, tiene mucha información, es un libro pequeño porque está todo resumido de lo que es la cosmovisión o el caos y el cosmos, y nos da una definición bastante simple y que podemos nosotros comprender y aplicar al estudio bíblico. Y lo que mencionaba recién José era esto de que la Biblia usa términos como por ejemplo el cocodrilo, que si nosotros lo trazamos al hebreo, es la palabra que corresponde a dragón. Y uno podría decir, si no conoce el contexto, entonces uno podría decir, ah, entonces los dragones existieron. La verdad que es mitología. Eso es algo místico, es algo que, digamos, los egipcios usaban para tratar de explicar algo que no podían entender. Entonces, como no había algo que podían explicarlo de forma sencilla, inventaban algo cósmico o algo, digamos, en este caso místico, que representara lo que ellos querían enviar como mensaje. Y siempre vamos a ver esto de presente del caos y el cosmos. Y algo que, por ejemplo, aquí, miren, acá quiero que leamos esto de Nahum Sarna, que es uno de los eruditos que maneja muy bien este tema de el caos y el cosmos, en donde él hace esta comparación y él hace y nota que en la escritura se nombran muchas cosas que, por ejemplo, en los egipcios se usaban como vocabulario para representar el caos.
¿Por qué representaban el caos? El caos para un egipcio era representado por las aguas, el mar, el río Nilo. Es más, el río Nilo era un dios para los egipcios que representaba el dios del inframundo. La visión del antiguo Medio Oriente es que teníamos una esfera, que es el mundo bueno, digamos, que se llamaban los cielos, y una esfera inferior que se llamaba inframundo o el mar cósmico. Y en el medio se encontraba la humanidad, que ellos creían que los dioses, tanto del inframundo como los dioses de la esfera que ellos denominaban cielo, y esto seguro nos está haciendo ruido pensando en el vocabulario que muchas veces nosotros nos expresamos para hablar de esto, y esto es algo que está también muy presente dentro del sistema religioso. Ellos creían que los dioses del cielo, los dioses buenos, y los dioses del inframundo, los dioses malos, habían creado la humanidad que estaba en el medio. ¿Para qué? Para que sean sus esclavos. El rol de la humanidad para los egipcios, para los mesopotámicos, para las culturas del antiguo Medio Oriente, era básicamente que nosotros los seres humanos habíamos sido creados para servirlos, para atenderlos, para estar a sus caprichos. Por eso, Faraón tenía ciertos privilegios, y esto nos va a entender por qué Faraón también endurece su corazón. Porque el Eterno está atacando directamente a la cosmovisión del antiguo Medio Oriente. Miren lo que dice Nahum Sarna con respecto al vocabulario. Dice, la referencia parece ser de ser fragmentos de lo que alguna vez fue una epopeya sobre el Dios de la creación y las fuerzas amotinadas del caos primitivo al comienzo del proceso cosmogónico. Esto él lo hace mención a, miren, vamos a leer un poquito antes y vamos a leer la historia cananea sobre la creación. Dice, en la literatura cananea antigua, aquí también encontramos un mito sobre, miren, un mito. Los arqueólogos, tanto los eruditos, dicen que lo que están mencionando en estos escritos, en estas epopeyas, son mitos, son fantasías, son comentarios o historias que permiten dar una comprensión a algo que ellos no comprendían. Y en este punto va a hablar de la creación. Y miren cómo lo plantea los cananeos, en este caso serían los babilónicos, lo que es la creación. Aquí también encontramos un mito sobre un dios de la tormenta que lucha contra el dios del mar. Miren esta visión que ellos tenían siempre. Era una lucha, eran luchas titánicas. No sé si habrán visto las películas de las luchas de los dioses, que son los dioses buenos con los malos y que en las esferas celestiales se enfrentan uno con otro, pelean y los seres humanos no vemos nada. Bien, eso es una mitología, eso es una fantasía. Y es lo que los eruditos dicen y que las escrituras también nos van a validar de que es una mitología, que es una fantasía, eso no existe. Entonces, miren cómo ellos tenían la visión, los cananeos de la creación, que era un dios bueno que luchaba con el dios del mar, que representaba el caos o el mar cósmico. El dios de la tormenta era conocido también como el dios del relámpago, la lluvia y la fertilidad. Era Baal. Y el dios del mar, el dios del caos, que era llamado Yam, que en el hebreo es mar también. Parte del mito de Baal dice lo siguiente: la masa giraba en las manos de Baal como un águila. Agarrado en sus dedos, aplastó la coronilla del príncipe Yam. O sea, esto está hablando como que estaban luchando y acá vence Baal y vence al caos. Yam se derrumbó y cayó al suelo. Su rostro tembló y sus rasgos se arrugaron. Baal estaba sacando a Yam y dispersándolo. Verdaderamente Yam está muerto y Baal es rey. Mira entonces cómo la percepción que tenían del antiguo Medio Oriente. Por eso Nahum Sarna nos menciona Shaab, Leviatán, monstruos marinos, dragón, que es en el hebreo Tanim, que es lo mismo que cuando se encuentra el faraón junto con Moisés y Aarón y la vara de Aarón se come a las varas de los magos
de Faraón, el vocabulario está hablando de un tanim, de un dragón. Se traduce como cocodrilo, se traduce como una serpiente, pero en sí es un dragón, una figura mitológica que tiene un significado para los egipcios. Entonces, vemos que la Biblia va a usar estos términos, pero esto no quiere decir que exista. Esto no quiere decir que estos dragones, estos monstruos marinos, la verdad que no, porque si nosotros leemos Génesis capítulo 1 y 2, vemos que todo lo que el Eterno creó es bueno. Nada fue creado para mal o para hacer el mal. Todo fue creado bueno. Y miren lo que pasaba en el antiguo Medio Oriente. Lo que Dios había creado que era bueno, por ejemplo, los monstruos marinos, el Rahab, Leviatán. Es más, Leviatán, la figura que representa Leviatán para un antiguo Medio Oriente era cuando se encontraba con una ballena. Una ballena para una persona del antiguo Medio Oriente era un Leviatán. Y el Eterno dice que todos estos monstruos marinos y los peces del mar, de los ríos, porque Él los creó y dijo que era bueno. Y vemos cómo esto también está presente en Génesis, todo este vocabulario. Pero lo que nos dice aquí que esto existía. Que no, perdón, no existía, sino que eran cuestiones de interpretar. Y miren lo que también él menciona aquí. Aunque la Biblia usa los mismos nombres que los mitos antiguos, Sarna continúa. Lo que distingue fundamentalmente las referencias bíblicas de otros ejemplos del cercano oriente es la atmósfera israelita, completamente monoteísta. Miren, y una gran diferencia con a lo que nos contaba nuestro hermano y pastor José. ¿Cuántos dioses adoraba Egipto? Como más de 1500 dioses. Y Israel es monoteísta, cree en un solo Dios. Entonces acá ya empieza a haber digamos, un precedente contracultural, en donde vemos que, bueno, era la atmósfera israelita, ellos eran monoteístas, hay un Dios supremo. Para Israel hay un solo Dios, que está sobre todas las cosas, que lo bueno y lo malo, o sea, digamos que lo que para nosotros, nuestra percepción es bueno y malo, y eso es algo, digamos, bueno y malo son términos que son medios abstractos, porque dependiendo en donde estemos, podemos definir lo que es bueno o malo, o de acuerdo a la cultura también, pero todo está sujeto a Él, toda la creación, todo está sujeto a Él, es un Dios supremo. Sus enemigos no son seres divinos. El motivo de la teogonía o nacimiento de los dioses está totalmente ausente en la perspectiva de la cosmovisión israelita. No hay batallas titánicas en que los resultados parezca estar en duda en un momento u otro. Para los israelitas no había dudas de que había un solo Dios y que Él tenía el control de todo. No habían estas batallas titánicas. No se menciona la creación como una consecuencia de la victoria en el combate, y hay una narración canónica oficial de la creación del Génesis. O sea, hay una versión oficial de Génesis, como Dios creó. ¿Y cómo creó Dios el mundo? Lo creó por su hablar, por el lavar, por el decir, por su palabra, por el verbo. No fue como como recién leíamos un ejemplo de la creación para los cananeos, que era una lucha titánica entre dioses, y de ahí surgió la creación y Baal se puso como rey. No es así. Para los israelitas, para nosotros no debe ser así. Bastante diferente, que expresa numerosos elementos polémicos y antimíticos. Miren, Génesis y el libro de Éxodo tienen este propósito de romper con la cosmogonía y la cosmovisión del antiguo Medio Oriente sobre la creación y quién tiene el poder. Porque el faraón es alguien que tiene el poder, y eso lo vamos a ver nosotros. Mi hermano, ¿podrías leer Éxodo 5, del versículo 1 al 3? Porque aquí, miren, acá esto es algo esencial, porque esto nos va a mostrar cómo el Eterno está marcando un precedente aquí. Amén. Dice, y ellos dijeron, el Elohim de los hebreos nos ha encontrado, iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificio a Hashem nuestro Elohim
para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Y fíjate, Pastor Augusto, una de las preguntas que yo sé que tú tocaste anoche, Sí, que quería hacer es, ¿por qué las tres primeras plagas? Y yo estoy seguro que muchos de los hermanos se hicieron esa pregunta también. ¿Por qué las primeras tres plagas azotaron a Israel? bien, Bien, buena buena pregunta. pregunta. Buena Buena. pregunta, mi hermano. Porque es con respecto a la cosmovisión. Recuerden que Israel estuvo entre aproximadamente 200 y 210 años en cautiverio, o sea, no en cautiverio, estuvieron en Egipto, de los cuales 80 años estuvieron en esclavitud. Imagínense una generación, si yo les pregunto familia, 200 años viviendo exiliados en una tierra extraña, ¿no sería muy posible de que los israelitas hayan adquirido las costumbres y la visión de la cosmovisión del antiguo Medio Oriente? No, ellos estaban de alguna forma sumergidos en la cultura egipcia, eran ya parte de la cultura, y es muy probable, y que seguro lo vamos a poder validar más adelante, de que Israel había adquirido algunas costumbres relacionadas a los egipcios, y muy posible a lo que tiene que ver con la adoración a los dioses. Y si nosotros analizamos la historia de Israel a través de los profetas, vamos a ver que Israel siempre cae en lo mismo, siempre cae Siempre en cae esta en esta mezcla. mezcla. Pastor Jesús, entonces, el Pastor Augusto, entonces, ¿verdad? Y perdone que le interrumpa. Entonces, Sí, sí, cuando esta, a ver si voy entendiendo, y, ¿verdad? Y los hermanos. Entonces, estamos hablando de que estas plagas que azotaron a los que se habían asimilado a la cultura egipcia. eh, no nos dice mucho la escritura, ¿no? Lo que nos dice es que las tres primeras no hay una división entre, vamos a dejar de compartir la pantalla. Eh, no hay una división entre el pueblo de Israel y los egipcios. La escritura nos da, cuando nosotros leemos las tres primeras plagas, nos da a entender que eh, tanto egipcios como israelitas fueron afectados. No nos dice si a unos o a otros o qué tipo de israelitas, si el que se asimiló o no. Hay algo que sí sabemos. El pecado de uno contamina a todos. Entonces, si digamos que no todo, y esto lo vamos a ver más adelante en la historia, cuando lleguemos al monte Sinai, cuando hacen el becerro de oro. No todos adoraron. Sabemos que a través del juicio que hubo, solo 3.000 personas murieron que fueron los culpables. Pero la consecuencia, el tomar las aguas amargas, las aguas con el polvo de oro, las tuvieron que tomar todo el pueblo. Eso es algo que tenemos que entenderlo. Entonces, el vocabulario que nos dice en el libro de Éxodo con respecto a las plagas nos menciona que las tres primeras no hubo distinción. Eran todos los israelitas, todos los egipcios. Todos pasaron por lo mismo. Y quizás esto fue necesario, de que Israel tuviera que pasar por esta situación de caos. Miren, eh, esta situación es como un ejemplo, es como que venían los israelitas de mal en peor, venían de ser oprimidos por el faraón, mientras más Moisés quería liberar al pueblo de Dios, más opresión recibían, y después vinieron las plagas, y en estas plagas las tres primeras fueron afectados. O sea, imagínense el pensamiento de un israelita, que esto va para peor, pero eso nos demuestra la percepción que nosotros tenemos de lo bueno y malo. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos y vemos este patrón de caos y cosmos, de caos y orden en la Biblia, siempre vamos a ver que es necesario el caos para establecer el orden. Si no hay caos, no hay orden. ¿Por qué? Porque en el caos nos damos cuenta de qué hay dentro de nosotros, qué es lo que nos está motivando, qué es lo que nos está alejando del eterno. Y esto es lo que podemos analizar al ver las 10 plagas y ver que las tres primeras afectan a Israel. Eso nos da a entender, conociendo el vocabulario y el contexto, que
Israel estaba asimilado y que era necesario pasar por ese caos para que los israelitas se dieran cuenta que el verdadero Dios es el Dios de los patriarcas, el Dios de sus padres, no los dioses de Egipto, no el faraón. Y recién en la cuarta, el Eterno hace una distinción con su pueblo y dice, a partir de ahora, la tierra de Goshen, la tierra donde habita mi pueblo, no va a ser tocada. No vieron las plagas más fuertes. ¿Qué nos quiere enseñar todo esto? Nos enseña a que quizás lo que es malo para nuestros ojos, para el Eterno, es necesario que pasemos por eso malo. ¿Por qué? Porque Él quiere que aprendamos, que veamos hacia adentro y digamos, uy, estoy haciendo mal esto, o tengo que corregir esto. Y obviamente, cada cosa que hacemos tiene consecuencias. Ejemplo, aquí lo tenemos con las plagas. Entonces, es muy posible que sí, que era todo Israel y que fue un proceso para todo el pueblo para después el Eterno poder hacer cumplir su objetivo, sacar al pueblo, un pueblo libre de toda mentalidad del antiguo Egipto. Amén, Pastor Augusto, tremendo contexto, ¿verdad? Que trajiste esta noche. Quiero abrir los micrófonos para comentarios. Amén, hermana Wanda. Recuerde siempre comentarios sobre la paracha de esta noche. Hermana Wanda. Manita Wanda Hernández. Ahora. Puede desactivar su micrófono. Amén. Lo que la hermanita Wanda Hernández desactiva su micrófono. ¿Alguien quiere comentar? Hermanita Marta. Hello. Sí, hermana Hernández. Ok. Buenas noches, Shabbat a todos. Shabbat Shalom, mi hermana. De acuerdo a lo que están hablando en estos momentos, esas primeras 3 plagas que azotaron a todo el pueblo, pienso que ellos tenían, los israelitas, que entender que Moisés venía de parte del Dios de Abraham, del Dios de Isaac y del Dios de Jacob. Porque ellos pues como que protestaron cuando Moisés fue donde ellos. Como que se les costaba creer, pienso yo, ¿verdad? De acuerdo a las lecturas que muestra el Éxodo. Y también pienso que por ejemplo, para nosotros en este tiempo, pues no sé, se podría decir que la tribulación nos va a dar a todos, pero la ira no es para todos. Eso es todo. ¿Hello? Sí, Ajá, sí. ajá. Okay. Sí, eso lo vemos en en los versos 8 y 9, donde vemos que el pueblo rechaza a Moisés prácticamente, y es prácticamente también lo que sucede con Yeshua. Si vemos aquí, si lo vemos esto desde otro punto, vemos aquí prácticamente a nuestro Mesías Yeshua, que el pueblo, su pueblo, él dice en Juan capítulo 1, en el verso 11, dice, yo vine a los míos, pero los míos no me quisieron recibir. O sea, ellos, es como decir, era como que decirle, aquí está la salvación, depende de ustedes qué hacer con ella. ¿Me entiendes? No sé si me explico de lo que estoy diciendo. Ellos al verse en estas congojas y al verse en esta aflicción de espíritu, ya lo que, si venimos a ver, prácticamente lo que el pueblo estaba de ya, lo que deseaban era la muerte, porque estaban siendo oprimidos, estaban siendo azotados, se les privaron de muchas cosas, y
Y por eso al aparecer de la noche a la mañana el que era antes un príncipe y aparece ahora vestido de pastor, de oveja, que quizás lo esperaban montadito en un caballo. Vemos aquí a Mesías puro. Amén. Y al ellos verse en esto, ellos no querían eh, creer a lo que Moisés les estaba dando. Por eso si tú miras, ¿a quién Hashem lo envía primero? ¿A dónde lo envió Hashem primero? A los ancianos del pueblo. Ajá, sí. Porque ellos sabían quién era Hashem. Ujú. Y de ahí Moisés, Aarón, junto con ellos, se supone que se encargarían de, de, de trabajar esta situación con el pueblo. ¿Sabes? Al ellos en verse en estas congo, en esta aflicción de espíritu, ya no querían creer, ya no querían, prácticamente no querían ni vivir, y ellos lo que querían era libertad. Y es lo mismo que si venimos a ver lo mismo que sucede en muchos países hoy día, y no quiero hacer muchos comentarios porque después van y me frisan el video. Pero es prácticamente lo que está sucediendo hoy día, hermano. Estamos teniendo es que no podemos hacernos los ciegos, ¿sabes? Tenemos tenemos la salvación al frente de nosotros. Y es como que, yo no sé si usted ha visto los tres monitos, que hay uno que tienen tapada la boca, otro los oídos y otro los ojos. Prácticamente así están muchos. Pero sí, es como decir de que es tanta la opresión, o sea, pensando yo en ese pueblo como estaba de oprimido. Nosotros pues con lo que está pasando a nuestro alrededor, muchas personas pues de verdad están pasando mucho más difícil de lo que uno pueda estar pasando. exacto, nosotros damos gracias y tenemos el privilegio de que tenemos la oportunidad de por eso es bien importante que amemos a Hashem con nuestra alma, corazón y espíritu. Porque es como decir, nosotros estamos en los días de gracia. Porque tenemos la Torá, tenemos maestros que nos enseñan a caminar para que cuando venga el Mesías podernos ir con él y salir de esta opresión. Pero como dije, andan ciegos, mudos y sordos. Sí, pienso también que de verdad que estos son buenas noticias, estas parachá, porque ese es el mensaje. El pueblo estaba oprimido y su aflicción era tan bestial, porque no tengo otra palabra, que se les hacía difícil poder creer que su liberación y su redención estaba ya ahí presentándose. Y es para nosotros hoy día el mismo mensaje, que nos recordemos, que nos levantemos, que podemos mira, la salvación está aquí ya. Nosotros agarrar eso. Y cuando yo bueno, esas parachas uno las ha leído en otros momentos, pero como que este momento pues algo más, o sea, es una buena noticia. La opresión fue terrible, pero llegó la liberación. Y de eso es que nos tenemos que agarrar para alcanzar esa redención en él. Amén. Amén, mi hermanita Wanda. Pastor Augusto, no sé si quiera comentar algo antes de pasarle a Martita. Gracias, hermana Wanda. Amén. Sí, no, es que estas porciones nos hacen pensar. Y estos son patrones que vamos a ver en la Biblia. Ahora que nosotros estamos aprendiendo todos estos patrones, los vemos que se repiten desde Génesis, pasan por Éxodo, vamos a ver en la historia de Israel, va a volver a pasar. Leemos los profetas, vemos exactamente lo mismo, caos, y vemos que el caos, ¿por qué viene? Porque el pueblo entra en una conformidad, empieza a estar ciego, empieza a estar mudo,
empieza a ser vista hacia otro lado y alejarse del Eterno. Viene la soberbia, viene las riquezas, la opulencia, y el pueblo se desvía y tiene que enviar a los profetas a traer ¿qué? Un mensaje de juicio, y el pueblo, a pesar de que los profetas vienen y hablan y les dicen vuelvan a los mandamientos, vuelvan al Eterno, el pueblo hace lo que quiere y empieza de vuelta todo un proceso. Y eso lo vamos a ver hasta en Apocalipsis. Si vemos en Apocalipsis, en el capítulo 15 y 16, vas a estar hablando de plagas. Vuelvo a hablar de plagas, que va a ser necesario que haya un caos para traer el orden perfecto del Eterno, que eso es lo que representa el cosmos. El cosmos es el orden perfecto del Eterno, pero es necesario que pase un caos. Y como decía nuestra hermana Wanda, cuando veamos este caos, y es más, estamos en este caos, no lo veamos como que esto es algo malo, que estamos en un mundo que está patas para arriba. Sí, lo está, pero esto para nosotros que creemos en el Eterno y que creemos en el Mesías Yeshua, para nosotros tiene que ser un gozo. No tenemos que ver el vaso medio vacío, sino que tenemos que verlo medio lleno. Porque esto nos quiere decir que si hay caos, estamos viendo el caos, y cada vez este caos aumenta, aumenta y aumenta y aumenta, es porque nuestra redención está cerca. Y eso es algo increíble de que cambiar la percepción, porque no vemos el mundo y decimos, uy, está todo el mundo parta para arriba, caos por todos lados, caos económico, caos climático, caos, 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 y nos enfocamos en el caos, pero no nos estamos dando cuenta que la Biblia nos enseña este patrón. Va a llegar un punto cúlmine, como llegó Israel en Egipto, un punto en que, miren, imagínense todo lo que ellos estaban pasando, la opresión de Faraón, la opresión de las plagas, y en la opresión de las plagas ver que el Eterno se les revela a Israel, no son afectados, y después los saca con mano fuerte de Israel. Entonces esto es un patrón que lo vamos a volver a ver, es un patrón que va a volver a pasar. Entonces es interesante, y por eso debemos estudiar la Biblia en su contexto, porque nos va a permitir ver todos estos patrones y estar preparados para cuando vuelvan a suceder de nuevo. Amén, Pastor Augusto. Hermanita Marta Ramírez. Shalom, shalom, shalom y buenas noches a todos. Amén. Una de las cosas que me llama la atención, que gracias Pastor Augusto, porque me agarró las palabras y estamos exactamente lo que usted dijo, estamos viviendo en esos días. Lo que pasa que no tienen el título de plaga 1, plaga 2, plaga 3 o lo que sea, porque si vemos los virus están ahí, los problemas climáticos o como los cambios climáticos o lo que se llame del clima, de las temperaturas o lo que sea, pero todas estas cosas están ocurriendo. Yo creo que ellos estaban muy, los israelitas y los egipcios estaban muy, los hebreos, al tanto de lo que estaba pasando en aquella época. Lo que pasa es de que era tanto el clamor que llegaron a un punto de que necesitaban aferrarse a ese Dios que no tenía ojos, a ese Dios que no tenía forma, que no era de madera, que no era un palo de los 1500 que habían hecho los egipcios. Y ahí fue cuando ellos entendieron de que ese Dios era un Dios verdadero. Y a mí me llama la atención de que hoy en día hay muchas personas también que están abriéndose, que están abriendo los ojos, abriendo sus oídos, entendiendo lo que es este caminar y que encuentran también esa misericordia y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque en medio del caos tenemos un orden también, tenemos una tranquilidad de que el Padre está con nosotros. Y así como hizo Moshe, vamos a tener a nuestro Mesías, porque Moshe es un prototipo también del Mesías. Y yo creo que todo se alinea. Hoy en día no vamos a encontrar los profetas, pero lo tenemos aquí, metámonos y volvamos de nuevo a lo que pasó para aprender de los errores. Todo es cíclico, es como un círculo. Todo, la luna, la barriga de la mujer, los 9 meses, todo, y volvemos a cometer los mismos errores. Y así mismo como nosotros estamos estudiando, a lo mejor la palabra
para una persona no es la misma que para mí, o a lo mejor no es la misma que para el otro, o sea, para los pastores, pero a nuestros niveles tenemos que seguir caminando. De aquellos que se quedaron solos o querían volver de nuevo a lo que llamaban el Egipto, el Misraim, no se escribió nada porque se quedaron ahí con los huesos en el desierto. Entonces, si sabemos y podemos entender que todo esto va a pasar, como dicen Apocalipsis, Revelaciones, que vuelve de nuevo a ocurrir las plagas, que estamos viviendo en unos tiempos críticos, pues, o sea, no es más claro que el agua, o sea, está ahí. ¿Por qué no adaptarnos a lo que dice la doctora y aplicarnos a vivir en obediencia, a vivir como el Padre quiere? O sea, esa misma de Rico, ¿cómo es que se llama esto? ¿Cómo que se llama? El diagrama de lo que Rico tiene no es pura coincidencia, es pura verdad. O sea, tú quieres algo bueno para tu vida, aquí lo vas a tener. Pero si quieres seguir por el camino de los egipcios, vamos a ponerlo así entre comillas, pues lo vas a encontrar también. Y eso es bien claro porque el Padre nos dejó unos escritos, un pacto, unas promesas, y el que no camine de acuerdo a las promesas, pues, o sea, no es el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque no, entonces no puede ser. Así que, pero muchas gracias a ustedes dos, Pastor José y Pastor Augusto. Bendiciones. Amén, hermanita Martita, gracias, gracias por su comentario. Hermanita Rosario Voz. Shalom, pastor. Shalom, mi hermana. La estamos escuchando. Hermanita Rosario. Se Me mutó. apretó mute ahora. Shalom. Ahora sí. Shalom. Les decía de que la hermana Wanda me sacó las palabras de la boca. Que desde el comienzo, desde Jacob, siempre es el mismo círculo, que tenemos que caer en desobediencia, en caos, para recién darnos cuenta que tenemos que clamar y tenemos que volver a los caminos del Eterno, a su Torah, a sus leyes, a su precepto, para recién ahí conseguir, digamos, la bendición o que el Eterno nos acoja en sus brazos. Y desde Jacob pasó lo mismo, siempre pasó lo mismo. No solamente se hizo un becerro de oro, cuando se dividió la tribu se hicieron dos. Y siempre es como que cada vez la transgresión va más progresiva. Ya actualmente ya la transgresión es completa. Ya ni siquiera creen cuál es la verdadera palabra, porque vos les querés hablar o le querés explicar y ya ni siquiera la quieren escuchar. Entonces, es como que la transgresión es cada vez peor. Entonces, para mí todo el caos, todo lo que hay en el mundo, todo lo que está pasando, no es más que de lo mismo. En nosotros lo buscamos, nosotros estábamos tan alejados, hay tantos dioses, hay miles de dioses más que en Egipto actualmente. Hay tantas religiones, hay tantas cosas raras que fuera de lo del mundo, porque aparte está todo lo que no hay, lo no Dios, lo no creer, lo no me importa, lo no del mundo, que al final y al cabo en el peor, digamos, que antes, a mi forma de ver. Amén, hermanita Rosario, gracias por su comentario, muy bueno. Y es verdad, ¿sabe? El Señor lo que quiere es restaurar el honor de su pueblo, hacer de su pueblo una nueva creación. ¿Para qué? Para que su pueblo guarde su espacio sagrado.
y puede honrarle en todo tiempo y caminar en un estatus de honor, de pureza moral. Y lamentablemente, pues, todavía hay muchos hoy día que tienen sus oídos, sus ojos ciegos, no quieren ver la verdad y lamentablemente, pues, están pereciendo en el camino. ¿Alguien más quiera comentar, hacer una pregunta antes de continuar hacia adelante? Yo, hermano Ofelia, Shalom a todos. Es que yo no Shabbat tengo shalom. manita para formarme, hermanos, porque mi computadora es un poco viejita. Pues sí, abundando ahorita en todas las riquezas de sus comentarios. Yo estuve investigando en la semana, bueno, he estado leyendo un poco más también sobre la cultura de Egipto, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos ahí, ¿verdad? También un patrón de que cuando los hijos de Israel entran a Egipto, entran con una situación privilegiada como pastores de sus ganados. O sea, como que ellos no se iban a dedicar a otras actividades fuera de Goshen, pero cuando ya están siendo oprimidos ahí en Egipto, ya vemos que como que ya no están cuidando a sus animales, sino que fueron sacados de esa actividad o sea, fueron esclavizados, entonces fueron sacados de sus actividades de cuidar el ganado, y entonces ya estaban haciendo otras labores, ¿verdad? Otras labores como de albañilería, como de construcción, y pues quién sabe qué otras labores, pero también vemos, ¿verdad? Que sí, estaba siendo muy difícil en un ambiente tan absorbente como el de Egipto, porque de lo que estaba leyendo, todo estaba relacionado con sus dioses, todas sus actividades. Entonces, un esclavo, pues no podía escoger, pues tampoco no tiene la libertad del esclavo como de creer, o sea, se impone el poderoso. Entonces, han sido también obligados a participar en toda clase de rituales y para adaptarse a la mejor pues empezaron a aceptar todo eso de tal manera que vemos que la primera generación que sale de Egipto queda muy absorbida en ese ambiente de creencias y al grado de que pues quieren regresar. Entonces también vemos cómo Hashem, cuando la maldad también, o sea, era un país dentro de lo que cabe en esa antigüedad, como desarrollado entre comillas, ¿verdad? O sea, no como ahora, pero como desarrollado porque tenían como que muy desarrollada la medicina. Le pregunté a una persona que es químico farmacobióloga acerca, ¿verdad?, de esta enfermedad que padecían mucho los egipcios, que era la leishmaniasis. Quién sabe si también los israelitas la padecían, porque como ellos hacían sus necesidades al aire libre, las moscas se generaban, ¿verdad?, con esa suciedad, las moscas transmitían ese parásito, porque hay moscas que muerden y hay otras que pican. Entonces ese parásito se alimenta de la sangre, es un protozoario que tiene una como antenita que se llama flagelo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vemos que Hashem los avergüenza en sus creencias? Porque cuando les atacan esa cantidad de moscas, los egipcios procuraban así como se rapaban, así una higiene pues muy exagerada, se puede decir, pero aún así pues también tenían detalles en su diario vivir, pues que descuidaban bastante, como eso de que hacen sus necesidades al aire libre y de ahí pues se les derivaban muchas enfermedades. Entonces, aparte pues de todo eso, ¿verdad? Que sí se menciona que tenían muchas enfermedades pues desconocidas porque no tenían microscopios para darse cuenta cómo solucionar esa situación. Aunado a eso, pues esa opresión, o sea, como un sistema abusivo, y siempre Hashem como que vemos así como a civilizaciones las destruye, ¿verdad? En el diluvio, como vemos en el diluvio, cuando la maldad, o sea, a la par como del crecimiento económico, político, pues poderío militar, empiezan a ser muy malvados como decía la hermana Rosario, ¿no? O sea, mucha maldad de todo tipo, hasta como que más grande de la que había en Egipto, porque ahora es así como más sofisticado todo, ¿verdad? Y entonces cuando Hashem empieza a mandar las plagas, cuando ya
rebasó un límite esa maldad, ¿verdad? Entonces, y sí vemos pues, que sí son patrones que se están repitiendo hoy en día, tal vez como dice la hermana Rosario, no con todos esos 1500 dioses, también decía, ¿verdad? Porque hay más, ahorita hay más distracciones, más cosas, ¿verdad? Que nos tratan de sacar, ¿verdad? Y si no fuera por las promesas de Hashem, pues su pueblo, pues no habría rescate, ¿verdad? Gracias a que Hashem dio esas promesas y las cumple, por eso siempre, a pesar de todo, pues rescata a los que son suyos, ¿verdad? Y nos instruye como nos está instruyendo ahora, ¿verdad? Cosas que ni siquiera sabíamos hace 10 o 15 años que hemos estado aprendiendo con los maravillosos maestros que Hashem ha levantado, pues para salir de eso, ¿verdad? De ese error y apartarnos, ¿verdad? Apartarnos y bueno, pues era lo que les quería compartir, amados, y Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, hermanita Ofelia Lidia. Gracias por su comentario. Amén. Pastor Jesús. Shabbat Shalom. Meditando y también observando en esta paracha, no debemos pasar de alto algo importante que a veces nosotros caemos en ese error y vemos cómo el Eterno llama la atención ante la queja que se da por causa de que él trae un mensaje para Faraón para que permita que el pueblo le dé fiesta al Eterno. Él esperaba de que a través de esto ya todo se iba a resolver y de que se iba a cumplir el propósito del Eterno de que el pueblo saliera, y lo que ocurre es que la cosa se pone peor. A veces estas cosas dentro de nuestro diario vivir a veces se dan, a veces Dios habla a nuestro corazón y muchas cosas vienen y a veces nosotros actuamos y pensamos de que desde allí en adelante las cosas van a salir bien, pero debe salir bien, las cosas se empeoran. ¿Y en qué caemos? En desconfiar. Por eso que ahora Dios le está revelando a Moisés con uno de los nombres donde está la más alta manifestación de él como Hashem. Porque ahora Moisés, a raíz de que el pueblo ha desanimado y se siente avasallado por el embate de Faraón, ahora el pueblo está en desánimo, ahora Moisés va ante el Eterno y se queja. Es una gran lección que debemos aprender, lo que produce la queja, porque el Eterno le llama la atención a Moisés por esta acción, porque no importa cómo la cosa camine delante de ti, tú debes mantener tu confianza. Y acuérdate que a veces nosotros queremos que las cosas se resuelvan de la noche a la mañana, pero a veces Dios tiene que ir transicionando tu vida, tiene que ir trabajando tu vida, tiene que ir enderezando cosas. Y si lo hace así como que vas a un restaurante y compras una comida congelada y la metes en el micro, no vas a disfrutar. Pero cuando vienen esos procesos que comienzan a pulirte tu carácter, tu forma de ver la vida, tu forma de ver lo que está alrededor tuyo y tu forma de ver lo que está dentro de ti, entonces las cosas van a tomar un giro diferente. Ahora vemos a Moisés se queja, Dios le llama la atención. Entonces debemos de tomar en cuenta esto que se está dando aquí. A Dios no le gusta la queja. Y que no importa las situaciones que nosotros vivamos, podamos expresar, como me gusta lo que dice Job, Dios quitó, pues yo seguiré confiando, y si las cosas no me salieron bien a la primera, vamos a la segunda, pero no voy a perder mi confianza y no voy a perder
mi emuná en el Eterno. Amén. Shalom. Siempre se me olvida. Gracias, Pastor Jesús, por su comentario, su reflexión. Amén. ¿Alguien más antes de terminar? Está muy buena la paracha. Hay muchas cositas que si uno tuviera toda la noche, le pudiera uno seguir sacando más cosas. Pero algo interesante, ya que nadie alzó la mano, pero algo interesante me pasó a mí esta semana. Y el domingo pasado yo tenía una conversación con el hermanito Caleb y estábamos hablando exactamente de este libro de Éxodo. Y donde habla que el pueblo no quería escuchar, no quería prestar oído a lo que Moisés les estaba diciendo. Ellos prácticamente estaban reacios a creer que lo que ellos estaban esperando por años, que murieron, sus padres murieron esperando ver lo que Hashem había prometido, ellos no quisieron escuchar a Moisés. Y esta semana, mientras yo meditaba en estos versos que el pueblo se vio en congoja, Moisés comenzó a exponer sus impedimentos, el Eterno comenzó a ministrar a mi vida. Y en medio de esa administración, yo lo que oía era la palabra obstrucción. Y yo me quedé con esa palabra en mi ser. Y llamé a la pastora y le pregunté, oye, pastora, me está pasando esto. Tengo esta palabra, obstrucción, y yo sé que obstrucción tiene que ver con impedimento. Y ella me habló, sí, es verdad. Y entre esas yo le pregunté a la pastora, nuestros oídos, nuestros ojos, nuestra boca, aún nuestro respirar, se pueden ver obstruidos. ¿Saben cuál fue la contesta que ella me dio? Es que la cara tiene 7 puertas. Tienen 2 oídos, tienen 2 ojos, tienen 2 orificios de nariz y tienen la boca. Y todo eso que compone la cara de un ser humano, pueden verse obstruidos cuando comenzamos a escuchar cositas que no debemos de escuchar, de mirar cositas que no debemos de mirar, de oler cositas que no debemos de oler y de cositas que no podemos hablar ni decir. En esta parashá, el pueblo no quería escuchar, no querían mirar, ya lo que ellos olían era a muerte, a sangre, a pudredumbre. Sus bocas comenzaron a hablar palabras que rehusando a las palabras que Moisés estaba profiriendo sobre ellos. Aún el propio líder, mire esto, aún el propio líder que Hashem llamó y se sentía inseguro y se estaba minimizando él mismo. Tanto así que él dijo, he aquí que yo soy de labios incircuncisos. Y le preguntó él a Hashem, ¿cómo me ha de escuchar el faraón? Vemos aquí, hermano, que cuando Hashem se le apareció a Moisés, le dijo, yo soy el Elohim o el Shaddai y me di a conocer a tus patriarcas. Hashem
ahora él no se iba a revelar como se les reveló a los patriarcas individualmente. Ahora se iba a revelar nacional. Pero ¿cómo lo va a hacer? Es mi pregunta. Si muchas veces nuestros oídos, nuestros ojos, nuestro respirar y aún nuestro hablar están obstruidos. Yo creo que esta parashá es una parashá de que debemos de meditar y pedirle al Eterno que no solamente trabaja con las cosas que escuchamos, lo que vemos, porque recuerden que hay personas que necesitan que se les predique, que se les hable, para que ellos puedan mirar, ellos puedan percibir, ellos puedan saborear lo bueno que es servirle a Hashem. Para que usted vea lo que es una intrusión, los ojos, la nariz y la boca. La boca no la puse. Yo creo que es más que claro que habla el Eterno, ¿no crees, Pastor Augusto? Sí, mi hermano, es bien clarito el Eterno. Solo que tenemos que estudiar, aprender, y sí, es bien clarito. Y lo que él siempre quiere, que es como esta historia en esta porción es bien claro. Él quiere dejarnos bien claro que él es el Dios soberano. Amén. Que él es el único Dios sobre el cielo y debajo de la tierra. No hay otro Dios, sino que es él. Y todo pasa es por algo. Amén. Entonces, estas porciones como que cada ciclo empieza como a empezar a raspar un poquito más profundo, más profundo, más profundo, y nos va enseñando a realmente a desintoxicarnos de nuestra vieja forma de vivir, de nuestro viejo hombre, para poder llegar a la plenitud que él quiere que lleguemos. Y es muy cierto, mi hermano, el Eterno es muy sabio y nos ha dejado muchos ejemplos en nuestro cuerpo para entender qué es lo que él quiere y su propósito. Y lo principal, como sucede aquí, él es el único Dios soberano. Amén. Hermanita Wanda, antes de terminar. Hermanita Wanda. Hermano Vasallo, Adonelo, que la hermanita Wanda. Shalom, shalom. Interesante. Todo aquí escuchando sentadito y escuchando caos, obstrucción. Y yo aquí. Y el único que puede traer el orden a nosotros es Adonai, el Eterno. Y yo aquí comparando mi vida o nuestra vida diaria, que tal vez de domingo a viernes está llena de caos y de obstrucción para llegar al Eterno. Y el único que va a traer orden a todo ese caos y toda esa obstrucción de domingo a viernes es Adonai. ¿Y dónde viene la orden? En el Shabbat. En el Shabbat viene la orden de todo ese caos, de todas esas instrucciones que hemos tenido durante la semana. Así que tenemos que hacer un inventario y decirnos cuál es el caos o cuál es la intrusión que me está impidiendo a mí de yo ir para que Adonai ponga ese orden en esta semana y honrar su Shabbat. Eso es lo único que quería compartir. Shalom, shalom. Shalom, mi hermanito Franklin. Gracias, gracias. Hermana Wanda, no sé si está ready. Sí, es que me pierdo aquí para abrir el micrófono. Quería compartir otro punto de la lectura y es en relación a la figura del faraón, porque
cuando venían las plagas, pues en algunas él se arrepentía. A la que se levantaba la plaga, pues él no dejaba ir al pueblo. Y aunque él reconocía, en una él reconoce que había pecado, que lo había hecho mal, creo que fue para cuando la del granizo, cuando le fue levantada la plaga, pues él volvía a tener su corazón duro y no dejar ir al pueblo. Y me llamó la atención, pues, como una advertencia para, entiendo yo, para todos nosotros, de que cuando nosotros reconocemos que hemos faltado, tenemos que ir más allá de reconocer y tratar de no volver a caer pidiéndole ayuda, ¿verdad? Al Todopoderoso. Pero ese detalle me hizo pues reflexionar, que después se conecta con Romanos 9, cuando Pablo está hablando sobre ese episodio del endurecimiento del corazón del hombre. Eso era todo, hermano. Amén, mi hermanita Wanda, gracias por su comentario. Bueno, familia, espero que esta noche, ¿verdad? Esta dinámica le haya sido de gran bendición y se haya podido edificar, ¿verdad? Con esta parashá en esta noche. Amén. Así que Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet behayei olam natan betoheinu Baruch atah Hashem noten la Torah Beshem Yeshua HaMashiach melech Israel. Amén. Bendito eres tú, Hashem Elohim, nuestro Rey del universo, quien nos ha dado la Torah de la verdad y has establecido la vida eterna en nosotros. Bendito eres tú, Hashem, dador de la Torah, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías y Salvador. Recuerden de suscribirse a nuestro canal Besorá Tová, estudiando la Torah y las buenas nuevas, y nuestra congregación Yeshua Ner Tamid. Los martes, recuerde que tiene un compromiso no conmigo ni con la congregación, tiene un compromiso con el Eterno y se llama tiempo de oración. Y recuerde de escribirnos a través de los emails que están aquí en pantalla, los números de teléfono, los textos. Nos deja su nombre y un recado, un texto, y después le estaremos devolviendo la llamada o el texto. Mañana esa foto quedó, olvídate, espera, ese tremendo galán el que está ahí. Mañana 21 de enero, la liturgia, la minjá, a la 1 de la tarde, por aquí por Zoom. Solamente vamos a transmitir la liturgia, así que le espero mañana a la 1 de la tarde para la liturgia. Este domingo estoy con mi hermanito Caleb. Caleb va a estar hablando bajo el tema, dejando atrás el viejo hombre en perspectiva de la juventud. Nuestra congregación, los viernes, empezando a las 7, Shabbat, la minjá a la 1. Esta es la dirección, 1314 London Road, Brandon, Florida, 33511. Y el teléfono para comunicarse con nuestra pastora, al 813-966-9625. Y también pueden accesar a los diferentes emails para ser parte de nuestro grupo de YNT, Yeshua también en Telegram. La pastora, mi amada, oren por ella, está enfermita. Mándale un textito, escriba, ella está orando, eso le va a hacer bien a ella. Amén. Y a los hermanitos, estos son los diferentes recursos. Vaya, suscríbese, apoye, dele like, dele compartir para que sigamos nutriéndonos y esos maestros siempre el Padre los ha bendecido, una sabiduría y entendimiento y nos proveen la información para que también usted y yo podamos crecer en el estudio. La Biblia en su contexto, Pastor Augusto, usted lo puede buscar a través de youtube.com, la Biblia en su contexto, suscríbase. El hermano Pastor Augusto está trayendo tremendos estudios, muy fácil y entendibles, que sé que van a ayudar de gran manera. Y como dice nuestro maestro y Moré Rico Cortés, con la educación se elimina la manipulación. Así que, Shabú a toda familia. Espero que hayan pasado un momento agradable, feliz. Gracias, Pastor Jesús, por
Las alabanzas todas las conectó con la parachá, muy hermosa, honrando y bendiciendo en nombre del Eterno. Amén. Así que mis amados, Shabbat Shalom, Shabbat Tov, buena semana. Nos veremos mañana a la 1 de la tarde en la Minjá. Conéctese. Si alguien le pregunta cómo puede ser parte de la congregación, dele la información y para que también pueda conectarse con nosotros a nuestro servicio, tanto los martes de oración, los viernes en Shabbat y la Minjá los sábados, Pastor Augusto en YouTube, y también durante de cada 15 días, pues está trayendo estudios de la metodología del Moré Rico Cortés. ¿Va a decir algo, Pastor? Sí, mi hermano, justamente eso. Me lo sacaste de la boca. Este jueves hacemos la tercera esfera. Amén, amén. Este jueves, el Eterno nos permite, vamos a hacer la tercera esfera de la introducción a la metodología. Amén. Así que ya lo saben, este jueves a las 7 de la noche, la metodología con nuestro hermano y pastor Augusto Rodríguez. Así que mis amados, Shabbat Shalom, Shabbat Tov, de este video ha sido grabado, va a estar puesto en YouTube, dale compartir y para adelante en el nombre del Señor, y cuidémonos de que nuestros oídos, nuestros ojos, nuestro respirar y nuestra boca sean obstruidas por cosas que vayan en contra de los principios que hemos venido aprendiendo y que Hashem nos enseña por medio de su Torah. Así que mis amados, Shalom, muchas bendiciones, será hasta la próxima. Shalom.